Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Gustavo Cruz y quiero explicar un tema muy importante. En videos anteriores expliqué qué son las calorías, por qué son importantes contemplarlas, saber de ellas, cómo puedes utilizarlas a tu favor, cómo es que funcionan, todo lo relacionado a las calorías que realmente en mi experiencia yo he vivido y he aprendido a saber cómo lidiar con ellas. Porque muchas veces no sabemos de qué son las calorías, si me paso voy a engordar, pero si no como bastante voy a enflacar. Todo eso acerca de las calorías está en ese video, que te lo dejo aquí arriba o en su defecto abajo en la descripción si lo quieres checar. Pero el día de hoy quiero hablar, independiente de las calorías, sobre otro tema muy importante en la nutrición, que es las proteínas. Las proteínas son muy importantes y te preguntarás el por qué son importantes, de dónde las puedo obtener, cuáles son las fuentes de proteínas de mejor calidad, para qué me sirven, pero si yo no entreno, las debo de consumir, yo no hago ejercicio, ¿por qué me interesa? Mira, la verdad es de que las proteínas a mí no me sirven de nada, o eso es lo que tú crees. Todo eso, todo el mundo relacionado a las proteínas es lo que te quiero explicar hoy desde mi experiencia y desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Así que comencemos. Primero que nada, ¿qué son las proteínas? Básicamente las proteínas, y en términos muy simples, es un macronutriente muy esencial y muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Si tú haces ejercicio, es muy importante, puesto que ya te darás cuenta, sobre todo si llevas tiempo entrenando, que es la responsable de que tú logres tus ganancias musculares. Oye, Gustavo, pero si yo no entreno, ¿necesito consumir las proteínas? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque más allá de que generen ganancias musculares, las proteínas son muy importantes para mantener una piel cuidada, para mantener el brillo en tu cabello, para mantener unas uñas fuertes, ya que cuando tienes uñas quebradizas, uñas que realmente son muy delgadas, puede que tengas o sufras un déficit de proteína. Inclusive eso lleva a la desnutrición. Seas una persona con sobrepeso o seas una persona delgada, que tú tengas desnutrición es totalmente independiente al cómo es tu composición corporal, ¿de acuerdo? Ahora bien, básicamente eso es lo que son las proteínas. Es un macronutriente esencial que te va a ayudar bastante para mantener una buena salud, pero sobre todo, si tú eres un atleta, las debes de tomar muy en cuenta, puesto que te van a ayudar a generar ganancias musculares. Te voy a explicar el por qué. Una vez sabiendo qué son las proteínas, sabiendo que es un macronutriente esencial y sabiendo que yo las debo de consumir porque así me lo exige mi cuerpo, pues bien, vamos a su importancia. Ya lo había comentado de que, bueno, pues te ayuda a mantener una piel cuidada, un cabello brilloso, un cabello bien cuidado, las uñas bien cuidadas, a no caer en temas de desnutrición, de desbalance, de falta de nutrientes, en este caso la proteína, falta de aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Todo eso es muy importante consumirlo. Ahora bien, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud nos dice que nosotros debemos de consumir como mínima 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. ¿Esto qué quiere decir? Básico. Si tú como persona pesas 100 kilos, en un ejemplo hipotético, porque bueno, sabemos que pesar 100 kilos también dependiendo de tu estatura, pero si eres una persona chaparra que pesa 100 kilos, es muy probablemente que sufras de sobrepeso. Es simplemente para simplificar los números, ¿de acuerdo? Si tú pesas 100 kilos, pues básicamente haciendo los cálculos, tú debes de consumir 80 gramos de proteína al día, no a la semana, no cada 2 que 3 días, no de vez en cuando, es al día. Y es obligatorio porque es lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS. Es lo mínimo recomendado. Es de ley que debes de consumir esto como mínimo, ¿de acuerdo? Bien, teniendo en cuenta eso que es lo mínimo recomendado, ¿cuál es lo óptimo? Porque una cosa es lo mínimo recomendado y otra cosa es lo óptimo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, yo he considerado que lo óptimo, esto es para mi cuerpo y esto es lo que yo he contemplado en mí. ¿Por qué? ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces ha habido expertos o coaches que te dicen consume 1.5, 1.8, 2, 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Y esto crea conflictos porque no sabré si consumir 1.5, 1 gramo, 1.2, 1.8, 2 gramos, 2.5, 2.2, ¿cuánto es lo óptimo? Yo te voy a hablar desde mi experiencia y lo que me ha servido. Tómalo tú, puedes utilizarlo. Si no te sirve, puedes modificarlo completamente para que llegues a los resultados que tú quieres, ¿de acuerdo? Para mi caso, yo me he dado cuenta que funcionó muy bien entre el 1.5 gramos a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Te voy a dar mi ejemplo propio. Yo soy una persona que pesa 60 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me muevo en un rango de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, eso quiere decir que yo haciendo la multiplicación de 60 por 1.5 y 60 por 2, nos daría de 90 gramos a 120 gramos de proteína que yo debo de consumir al día, ¿de acuerdo?
Yo me puedo mover entre 90 a 120 gramos de proteína al día, ¿de acuerdo? Eso es mi rango. Tú aplícalo a tu peso. Ahora bien, ¿esto es ley? ¿Esto está sellado en piedra? Claro que no, puedes modificarlo tú y también depende mucho de dónde te encuentres y hacia dónde quieras ir. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te encuentras en una etapa de recomposición corporal, es muy recomendable que tú ingieras la mayor cantidad de proteína posible, y en este caso serían los 2 gramos. Si tú te encuentras en una etapa de déficit calórico, es decir, bajar de peso en forma de grasa, es muy recomendable que de igual forma te mantengas en una etapa de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo está perdiendo peso, puede entrar en una etapa de catabolismo. Y el catabolizar básicamente es que disminuye tu masa muscular. Ahora bien, para que esto no ocurra, debes de consumir la cantidad de proteína suficiente para que esto pues se minimice o en su defecto no ocurra, ¿de acuerdo? Y si tú estás en una etapa de volumen o ganancias de masa muscular y ganancia de peso, pues tú debes de consumir recomendable 1.5 gramos de proteína. Puedes consumir 2, claro, pero pues normalmente como estás subiendo de peso, pues con 1.5 bastaría, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo sé en qué etapa me encuentro? Bueno, posteriormente haré videos sobre cuáles son las etapas de volumen, las etapas de déficit y la etapa de recomposición corporal. Ya hice un video sobre qué es la recomposición corporal. Si te interesa verlo, te lo dejo acá arriba o acá abajo en la caja de comentarios y en la descripción del video. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de proteínas? Pues tenemos 2 fuentes. La fuente de origen animal y la fuente de origen vegetal. Oye, Gustavo, ¿los vegetales tienen proteínas? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos primero con la fuente de origen animal. La fuente de origen animal, cuando te llega a la cabeza la palabra proteína, inmediatamente piensas en carnes, pollo, pescado, res, puerco y sus derivados, huevo, leche, crema, queso, etc. ¿De acuerdo? Y todo eso sí son fuentes de proteína. Así es, todo eso tiene proteína. Son de muy buena calidad. Ahora, si yo tuviera que escoger 5 fuentes de proteína de esa fuente animal, pues básicamente en mi top 5 siempre va a estar la pechuga de pollo. ¿Por qué? Ya que por cada 100 gramos de pechuga de pollo cuentas con 21 gramos de proteína magra, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que 21 gramos de proteína, o más bien 100 gramos de proteína, no son 100 gramos en alimento. 100 gramos de pechuga de pollo no son 100 gramos de proteína. No funciona así. Cada alimento contiene un gramaje de proteína específico. Te voy a poner un ejemplo. 100 gramos de proteína, 100 gramos de pechuga de pollo, contiene alrededor de 21 gramos de proteína. Ahora bien, 100 gramos de res contiene alrededor de 22 a 24 gramos de proteína, dependiendo de qué tan magra sea. Lo mismo con el puerco. 100 gramos de puerco contiene entre 21 a 24 gramos de proteína. Con el pescado de igual forma, 100 gramos contiene alrededor de 20 a 25 gramos de proteína. El huevo, un solo huevo contiene de entre 5 a 7 gramos u 8 gramos de proteína, también dependiendo del tamaño del huevo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, para llegar a tus requerimientos diarios, no debes de consumir en volumen, debes de consumir en lo que realmente tiene de esencia, ese volumen. Me explico. Si yo necesito 120 gramos de proteína al día, yo no debo de consumir 120 gramos de pollo, porque esos 120 gramos de pollo apenas si llegaría a 30 gramos de proteína. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que yo debo de hacer cuentas para que al final del día, después de todo lo que haya consumido, yo pueda llegar a mis requerimientos óptimos. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito contemplar pollo, necesito contemplar huevo, necesito contemplar carne de res, necesito contemplar diversas fuentes de proteína, que eso se va volviendo un poco más complejo. ¿De acuerdo? Pero no te abrumes, sé que lo vas a lograr. Ahora bien, una vez teniendo en cuenta de que 100 gramos de alimento no es lo mismo a 100 gramos de proteína, pasemos con lo que es la segunda fuente de proteína. Para este caso, la proteína de fuente vegetal son las leguminosas, las legumbres, como frijoles, como lentejas, como garbanzos. Si tú quieres obtener proteína de estas fuentes, pues es muy importante que priorices estas legumbres en tu alimentación. Repito, las lentejas, los garbanzos, las alubias, los frijoles, los alverjones, todo eso contiene proteína, en menor porcentaje a comparación de la proteína de fuente animal. Pero pues al final del día es proteína de buena calidad. Por ejemplo, los frijoles, por cada 100 gramos de frijoles tú estarías consumiendo 9 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Si quieres saber toda esta información de que, oye, y por cada 100 gramos de lentejas, ¿cuántas proteínas consumo? Cada 100 gramos de pollo, ¿cuántas proteínas consumo? Bueno, pues eso se podría saber a través de un contador de calorías o simplemente puedes buscarlo en Google. Puedes buscar cuántos gramos de proteína tiene este alimento por cada 100 gramos. Punto. Y así te sacas de dudas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya tenemos qué son las proteínas, cuál es la importancia, la debes de consumir si eres atleta o no eres atleta, sí, si la debes de consumir,
cuál es el gramaje indicado y cuáles son las fuentes de proteínas. Básicamente este video corto yo lo hago para que tú tengas noción y sepas y por supuesto tengas en cuenta que las proteínas son muy importantes. Tocamos 5 puntos realmente relevantes. ¿Qué son las proteínas? Ya las conoces. Son un macronutriente esencial. ¿Cuál es su importancia? Bueno, pues la importancia es de que mantienes una buena salud, ayuda a generar ganancias musculares y por supuesto te cuida la piel, cuida tus uñas, evita que caigas en desnutrición y por supuesto también cuida tu cabello. Una vez teniendo la importancia, pues si yo soy un atleta la debo consumir, claro. Oye, pero si yo no entreno, ¿la debo de consumir? Claro, para tener niveles óptimos de salud, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fuentes? Ya verificamos las fuentes de origen animal, pollo, pescado, huevo, y las fuentes de origen vegetal, como garbanzos, frijoles, legumbres, ¿de acuerdo? En general. Ahora, teniendo las fuentes, ¿cuánto debo de consumir? Bueno, pues yo lo óptimo recomiendo 1.5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Vuelvo y repito mi ejemplo, si yo peso 60 kilos, hago la multiplicación por 1.5 y por 2 y yo me estaría moviendo alrededor de 90 gramos de proteína a 120 gramos de proteína al día. Vuelvo y repito que esto es al día, no es a la semana, mi hermano, esto es al día, debes de consumir al día, ¿de acuerdo? Ahora bien, teniendo toda esta información, espero que te haya servido, espero que empieces a tomarlo en cuenta y realmente es un mundo muy complejo esto, pero sé que con paciencia y dedicación vas a lograr entender todo esto. Esa es la importancia de las proteínas. Debes de consumir proteínas, sobre todo por tu salud, ¿de acuerdo? Hagas ejercicio o no hagas ejercicio, que yo te recomiendo que sí hagas ejercicio. Ahora bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y realmente si me faltó algo, por favor, te pido que me comentes aquí abajo qué te pareció, qué fue lo que me faltó y por supuesto que lo tocaré en futuros videos. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un pulgar arriba, compártelo a quien creas que les sea necesario esta información. Puedes dejarme aquí abajo qué es lo que te pareció, coméntame lo que quieras, realmente me va a beneficiar mucho tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Gustavo Cruz, espero que les haya gustado, les haya servido y por supuesto vamos a ponernos mamadísimos. Hasta la próxima.